El voto es un derecho y un deber de todos nosotros como CPI. Es por esto que les invitamos a participar y ejercer su voto el próximo 19 de marzo de 8 a 4 de la tarde. Recuerde que contamos con voto electrónico, por lo que podrá realizarlo desde cualquier lugar. En esta ocasión, los puestos elegibles son presidente, segundo vicepresidente, segundo secretario, tesorero y segundo vocal. Nosotros, en representación del Tribunal Electoral, velaremos por el cumplimiento y transparencia de esta fiesta democrática. Recuerde que debe mantener sus datos actualizados para poder participar en estas elecciones. Si no es así, puede acercarse a la plataforma de servicios o, en caso de contar con firma digital, lo puede realizar mediante el sitio web. Celebremos esta fiesta democrática, porque nuestros CPIs eligen. ¿Qué tal, colegas y amigos? Nuevamente acá con ustedes en nuestro segmento La Voz del Contador Privado. Esta es una herramienta diseñada por nuestro Departamento de Comunicaciones, siempre con el objetivo de compartir conocimientos, traer expertos que nos ayuden a evolucionar como profesionales. Les recordamos que estamos a nombre de nuestros patrocinadores Decapro, EasyTax y Cyberfuel. Hoy nos acompaña un distinguido colega a quien me place muchísimo presentar, pues lo conozco ya desde hace algunos años, ¿verdad? Somos jóvenes, pero nos conocemos desde hace bastante. Es colega CPI y es colega docente, que es la parte donde nosotros nos conocimos por intermedio de un buen amigo, don Evelio Solano, que debe estar con el señor ya. Les presento a mi estimado amigo Ronaldo Rosales. Ronaldo, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos Malé. Un honor para mí estar con toda la audiencia del Colegio de Contadores Privados y más a los que podamos ver el programa, ¿verdad? Un honor, Malé, estar con usted nuevamente y dispuesto aquí para servir a nuestra comunidad. Muchas gracias, Ronaldo. Créame que el honor es mío.
vamos a desarrollar el tema. Es un tema muy interesante, ¿verdad? Muy lleno de variables, muy lleno de condiciones especiales, y es sobre la sostenibilidad, que de repente, años atrás, ¿quién se iba a imaginar que nosotros los contadores íbamos a tener algo que ver con el tema de la sostenibilidad? Pues sí, como ciudadanos, Ronaldo, pero ya como profesionales, que en la parte profesional tuviéramos algo así como una responsabilidad, yo creo que difícilmente, ¿verdad?, se pensaba. Sobre todo en la parte de los profesionales en contabilidad, porque, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a adoptar las normas internacionales de información financiera allá por ley en nuestro país a partir de 1999, que se declaró que debíamos de hacerlo, en el 2000 se suponía que ya todos deberíamos estarlo aplicando. Ajá. 2023, tengo entendido que el año pasado el Colegio de Contadores Privados sacó un dictamen ahí, ¿cierto?, de aplicación. Sí, en realidad lo que se hizo fue reforzar, se ha venido trabajando en reforzar el concepto de que las normas son de aplicación obligatoria. Correcto, y son obligatorias de por ley desde 1999, claro, para nosotros. En el año 2000, en las partes de las NIAs, Normas Internacionales de Auditoría, el IFRS se pronunció diciendo con una declaratoria, la declaratoria 1010, que nosotros debíamos de participar en los asuntos ambientales. Y ahí nace precisamente el tema de la sostenibilidad o sustentabilidad, que por cierto el tema de sustentabilidad o sostenibilidad es una dicotomía o una palabra que solamente existe en nuestro idioma español, pero en lo que es portugués, en lo que es inglés, solamente se habla de una sola, única palabra, que es sustentabilidad. Sustentabilidad, entonces debería... Incluye todo. Incluye todo. Debo decirles que Ronaldo, aparte de ser CPI, que es su primera formación, ¿verdad?, además cuenta con una maestría en Ciencias Ambientales. Ciencias Ambientales. Y me dijiste que estás en proceso de doctorados. Finalizo el doctorado ahora en agosto, Dios mediante, 2023, del doctorado en Ciencias Ambientales, y estoy en la parte de Estadística Multivariable Aplicada con la Universidad de Salamanca. Ok, o sea que estamos de frente a una persona con la autoridad académica y una formación vasta en este tema, porque yo debo decirles que Ronaldo, desde que yo lo conozco, está interesado por temas ambientales, ¿verdad? De hecho, realmente así es. De hecho, yo regresé a la parte contable porque recién había terminado un curso en 2006, 2008 de evaluación y gestión ambiental en la UCR. Y entonces ahí nació el gusanito de cómo nosotros podríamos misturar la parte de ambiente con la parte contable. Y eso me ha llevado a que la Organización de Estados Americanos me diera una beca para estudiar la maestría primeramente y posteriormente el doctorado en Brasil. Éramos colegas, bueno, seguimos siendo colegas, pero éramos compañeros de universidad cuando decidiste emprender Y con nuestro querido amigo don José Solano. Sí, correcto. Ronaldo, se viene esa declaratoria del año 2000, la declaratoria dijiste 1010. 1010. ¿Eso fue una invitación o fue...? Fue un llamado de atención. Llamado de atención. Sí, del Instituto Internacional en Asuntos Contables, para que los contadores de todo el mundo empezáramos a participar y buscar la manera de revelar los asuntos ambientales en el informe financiero. A partir de ahí se da una gran tarea, ¿verdad?, que no ha sido fácil, porque para el contador o el profesional en contabilidad y finanzas, hasta el día de hoy no es fácil buscar, por ejemplo, los instrumentos financieros, trabajar con instrumentos financieros, trabajar cómo yo voy a revelar el ambiente en mi estado financiero, o el impacto positivo o negativo que está realizando la empresa para la cual trabajo en el medio en el que me desenvuelvo. Y
y lo más cercano en aquel momento era la NIC 41, ¿no? Sí. De agricultura. agricultura. Pero lo que trataba la NIC 41 no era el activo natural, sino más bien la transformación del activo natural. Correcto. Entonces, pero solo desde el punto de vista contable, o sea, de registro. Meramente comercial, ¿verdad? Era cómo hacer, y sigue siendo, cómo hacer correctamente los registros de la transformación de los activos. Y tiene que seguir siendo así. Ahí lo que nos queda es la apertura para realizar la otra parte, que es lo que nos trae ahora a la discusión internacional, y que de hecho ahora el 10 de marzo hay reunión del Instituto del IFRS, ¿verdad? Con respecto a este tema de las normas específicas en asuntos ambientales o en sustentabilidad. Ya vamos a caer al tema, porque de repente esto es un boom, ¿verdad? A ver, evidentemente no es el inicio las normas de sustentabilidad, porque en el 2000 está esa declaratoria. ¿Qué pasó de ahí en adelante, de la declaratoria del 2000, la 1010 me dices para acá? ¿Cuál fue, digamos, se aceptó, se recibió bien, o simplemente se tomó como, no sé, como un saludo a la bandera? En aquel entonces y en el año 2006, por cierto, tuve la oportunidad de brindar una conferencia en el Colegio de Contadores Públicos, y recuerdo que todos pensábamos, bueno, necesitamos algo que hacer, entonces, pero todo el mundo se volvió a ver las caras y necesitamos algo que hacer y ¿qué hacemos, verdad? Alguien tiene que hacerlo. Y alguien tiene que ir a cruzar esa... Seguramente alguien, la cultura, ¿verdad? Algo hay que hacer y alguien va a tener que hacerlo, pero claro. no sé quién. En aquel momento recuerdo que hubo una manifestación o por escrito acerca de que nosotros en Costa Rica íbamos a aceptar lo que oportunamente propusiera el Colegio de Contadores Públicos en México. Entonces que nosotros estábamos a la espera de eso. En mi condición yo dije, ¿para qué esperar eso si nosotros también tenemos la capacidad de producir técnica y científicamente esta parte de cuestionamientos, ¿verdad? O de realizar aportes normativas, algo procedimental, digamos, también. Claro, exactamente. Entonces, nosotros no somos menos que, pero sí quedaba el reto de precisamente de conocer qué es lo que tenemos que proponer. Entonces, a raíz de eso, uno de mis primeros trabajos fue el de licenciatura, precisamente, que fue hacer una valoración económica del agua y su representación en los estados financieros. Y eso fue precisamente lo que llamó la atención de la Organización de Estados Americanos para que pudiéramos avanzar en este tema a nivel mundial. Al llegar a este punto, entonces queda la necesidad de adquirir mayor conocimiento de otras ciencias, porque este es un trabajo inter y multidisciplinario. Claro. Nosotros tenemos que pensar que no solamente nosotros en la parte contable somos los que vamos a manejar todo, lo cual sería muy racional, ¿verdad? Sí. Ahora tenemos que aprender a escuchar a las otras profesiones para entender ese mensaje, descodificarlo y pasarlo al lenguaje contable. Que eso sí es tema nuestro. Que ese es nuestro tema. Hacer esa traducción de las diferentes disciplinas a un lenguaje, digamos, económico o empresarial. Técnico-contable, sí. Técnico-contable, que la gente lo reciba como eso. Entonces sí hay, bueno, este trabajo de licenciatura fue lo que dio el parteaguas para que pudieras... Sí, lo interesante, Male, fue que llegando con esa meta, ¿verdad?, de ese propósito de querer revelar el ambiente en los estados financieros y buscar ese intercambio. Se te confundió el portugués. El portuñol con... buscar ese intercambio de conocimientos. Al llegar a un programa que era precisamente lo que yo quería aprender a hacer, que era cómo hacer un inventario, un stock de carbono, por ejemplo, de carbono neutral, para poder interpretarlo, monetizarlo y pasarlo a un estado financiero, porque recordemos que
para que cualquier cosa se pueda revelar en un estado financiero tiene dos requisitos. Uno, que se pueda medir, y el otro, que tenga algún valor económico. Claro. Si tiene uno y no tiene el otro, entonces no puedo hacer nada. Lo más que puedo hacer es hacer una nota valga la redundancia, dentro de las notas a los estados financieros, donde yo pueda revelar ese activo o pasivo contingente, ¿verdad? Esa consecuencia. Me gusta mucho el tema de entrar y de hablar de las notas, porque de la relación que hemos tenido desde la Fiscalía con los bancos, hemos recientemente capacitado a cerca de 2.200 funcionarios bancarios con relación a los estados financieros, a la presentación de los estados y la delicadeza que debemos de tener con el tema de las notas. Y entonces otra vez aquí caemos en la importancia que tiene revelar la información de manera correcta y de manera certera, el tema de todo lo que se refiere a la contabilidad y a la empresa, ¿verdad? Claro, y esta parte precisamente bajo la óptica de la sustentabilidad. ¿A qué nos referimos con sustentabilidad en el tema ambiental? Nos referimos a que nosotros tenemos que indicar o demostrar financieramente que la empresa está dentro del objetivo de las Naciones Unidas, que es el desarrollo sostenible. Entonces nosotros tendríamos que implicar, o sea, nuestras explicaciones deberían de explicar cómo nosotros estamos afectando de manera económica, social y naturalmente el medio en el que nos desarrollamos. Y eso en cada una de las empresas, porque entonces ahí viene precisamente que una empresa podría ganar valor, ¿verdad? Podría tener un valor agregado por las acciones que esté en cumplimiento o a la par de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Sí. O por el contrario, podría disminuir su valor y su imagen, claro, por no tener las acciones reveladas. ¿En dónde? En este momento, hasta este momento, en las notas. Otra vez, hoy en la mañana estaba... hoy en la mañana no, exactamente, es que además estamos celebrando los 72 años de la fundación del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, ¿verdad? Una gran felicitación a los 20.000 colegiados activos casi, y a los 34.000 que hemos pasado en algún momento, porque algunos ya no nos acompañan en esta tierra y otros pues por razones de trabajo y de actividades y demás ya no se dedican a esto. Pero bueno, muchas felicidades. Hoy hablábamos en un programa de la importancia de que el contador sea un asesor, y entonces con estas normas volvemos otra vez a explotar en el tema de que el contador ya no es aquel que estaba sentado. Yo no sé si yo creo que a usted le tocó, como a mí, arrancar en aquel momento en que el contador estaba metido en la oficina más adentro, ¿verdad? Que llegaba de primero y se iba de último y que nadie sabía dónde estaba porque era como un ratón. Hoy el contador tiene otra función, y ahora con esto me estás dando una alegría enorme, porque el contador debe acercarse a estos temas. Más que acercarse, debe estar envuelto no diría yo en una posición de lideranza, porque sería como muy prepotente, sí, tal vez, ¿verdad? Pero sí tiene que entender y aprender a trabajar inter y multidisciplinariamente. Esto significa que una empresa, por ejemplo, que trabaja con piña, que trabaja con arroz, o otra que trabaja con teñir telas, todos tienen su impacto en el ambiente. Claro. Todos tenemos nuestro impacto en el ambiente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar una buena respuesta a las comunidades, o ver dentro de nuestra área de proyecto el área de influencia directa que nosotros tenemos como empresa, hasta el área de influencia indirecta, el caso Cruzitas, que viene desde allá, del quintillo del mundo, ¿verdad? Hasta nosotros aquí, muchísimo más allá. Bueno, con los problemas que está generando esto, de que en principio era un tema industrializado, no se quiso, pero sigue, pero de una forma totalmente
artesanal y descuidada, digamos. Y si a eso sumamos nosotros las variables que, digamos, que competen a los temas ambientales, como cambio climático, claro, calentamiento global, contaminación de suelos, la administración y uso de los residuos sólidos. Erosión, porque... La erosión, en fin, los tsunamis. Algo me acuerdo de sexto, de primero a sexto, ¿verdad? Que vimos... Bueno, antes se nos decía, la niña Marta me decía a mí, el recurso del agua es inagotable. Claro. Bueno, pues no es ya cierto. dejó de ser inagotable. Ronaldo, y ya evolucionando, el instituto nos trae ahora, que es lo que nos está impactando, porque yo creo que a las cosas hay que ponerle fechas. Cuando usted no le pone fecha a algo, entonces la gente dice, como ha pasado en Costa Rica ahora, que dijeron, las NIC-SP tienen que entrar en vigencia a partir del 2013. Y recuerdo de en paz descanse Belio, que nos decía, patearon el tarro para el 2018, pero ya el 2018 otra vez, y otra vez, ¿verdad? Hay que ponerle fecha y ponerle realmente algo para hacer. Entonces allá el instituto nos trae la NIF S1 y NIF S2, que son de sustentabilidad. Una ecológica y otra sustentabilidad. Una ecológica y una sustentabilidad. Aparte, dividámoslas porque, bueno, vienen diferentes. Hablemos de la primera, de la ecológica. Bueno, en esto tendríamos nosotros que entender entonces la posición que ha habido en la discusión internacional desde el Tratado de Kioto, por ejemplo, que donde se nace ahí con el tema de los mecanismos de desarrollo limpio y proponen al mundo que el G20 o el G8, que son los 20 grandes países del mundo o los 8 grandes países industrializados del mundo o militarizados del mundo, ellos se iban, una cosa lleva a la otra. Ellos iban a hacer, por ejemplo, bajo un principio que fue muy discutido, que ya no está en boga, que se llamaba el que contamina paga. Entonces, ellos preferían hacer mecanismos de desarrollo limpio, por ejemplo, decirle a Costa Rica, usted va a conservar sus bosques, no va a tocarlos para nada, y a cambio del oxígeno que usted del dióxido de carbono que usted va a transformar a través de los bosques en nuevo oxígeno, entonces estos países iban a pagar ciertos instrumentos financieros dentro del mercado de derivados para que los países se pudieran tener un fondo, ¿verdad? Y ellos poder tener la, entre comillas, autoridad moral para continuar industrializando, porque... Para continuar contaminando. Digamos, bueno, para hacerlo. De esta manera está bien. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el tema de fondo? Que si yo tengo que reducir emisiones de gases de efecto invernadero en un 1% o medio punto por ciento, sí, significa que en esos tipos de países yo voy a dejar sin trabajo a millones de personas. Sí, es un efecto. Entonces, por querer cuidar una cosa, voy a afectar la otra. Y el tema del desarrollo sostenible sería entonces que pretendamos la equidad entre la parte social, la parte económica y la parte de la naturaleza. O sea, cómo yo aprovecho mis recursos naturales. Y con esa excusa es que nacen precisamente los mecanismos de desarrollo limpio. Tenemos los certificados RED, que son de reducción de emisiones y desastre por emisiones de carbono, y otros aparatos financieros que se han creado. Como esos instrumentos financieros o esos bonos verdes o como queramos llamarle, llevan a esta discusión de la ecología. Entonces, dentro de aquel momento nacen dos posiciones, una parte que es la parte ecológica totalmente verde, que son la mayoría de las profesiones que tienen que ver con forestales, agronomía, etcétera, etcétera, no contables, y viene la otra parte que son los economistas, los contadores, los financistas, y que están más preocupados por el valor del metal. Correcto. Versus lo otro. Entonces ahí es donde el IFRS en este momento mantiene esas líneas. Lo que se busca es equidad. Pretendemos la equidad,
O sea, a partir del Tratado de Kioto y a partir de, no tanto del Tratado de Kioto, ahí se vinculó el tema del calentamiento global, la ruptura de la capa de ozono, etcétera, gases de efecto invernadero. Pero realmente, por ejemplo, en Río +20, la Declaración de la Naturaleza, el G20 y el G8 dicen, bueno, deleguemos esto en la población. Y a partir de ese momento, entonces ellos pensaron, bueno, si le damos eso a trabajo de la gente, por decirlo así, de abajo, entonces las hormiguitas no van a hacer nada. Lo mejor de todo fue que las hormiguitas ya tenían... Ya estábamos haciendo algo. Ya teníamos por lo menos la sensación de querer hacer algo, y después de estos 5 años de estar afuera del país inclusive, y estar revisando estos temas y regresar ahora, hoy día, aquí para invitar al colegiado a que pongamos las manos en la masa, tanto en investigación como a hacer artículos científicos, proponernos a realmente discutir esto y llevarlo tanto a nuestra legislación como a legislaciones posteriores, hacer normativa, proponer normativa al IFRS. Tenemos la capacidad. Y tenemos la gente que puede llegar a hacer una diferencia en el mundo para las generaciones futuras. Eso es, digamos, la parte ecológica, esa es la que la que apunta la NIF S1. Claro, y la S2 a la sustentabilidad, que es ahí donde entra precisamente los otros, digamos, los otros que no son verdes, los otros llamaría la parte de economía, cómo vamos a manejar los instrumentos financieros, cómo van a hacer ese trato de las primas, de los descuentos, negociaciones a futuro, los swap, los software. Que es lo que viene, digamos, que es el efecto de la parte ecológica. Claro, porque es la intención de unir que la parte económica con la parte ecológica y la parte social. Entonces, ahora sí, o sea, si yo tengo un impacto en la naturaleza y voy a tener un impacto en la economía, ¿quiénes van a salir beneficiados? Es la sociedad. Entonces, ahí pretendemos la equidad. Y es precisamente ahí donde nosotros, en este momento, el IFRS invita a que nosotros participemos en todas estas discusiones. Y está abierta, por ejemplo, la sesión ahora el 10 de marzo. Ok, ya vamos a conversar sobre eso. Vamos nada más a recordar, porque nosotros estamos aquí en estos eventos para compartir conocimiento y aprovechar la experiencia de expertos, orgullosamente CPI, ¿verdad? Que es quien nos tiene sentados acá, el Colegio de Contadores Privados Incorporados, para agradecer a nuestros patrocinadores, Tecapro, Cyberfuel y Easy Tax, que son los que nos permiten desarrollar estas actividades. El 10 de marzo hay una actividad, digamos, ¿qué es lo que hay más bien el 10 de marzo? En este momento el IFRS está abriendo o tiene abiertas las discusiones. Ustedes pueden ingresar a la página del IFRS y buscarán IFRS Sustentabilidad. Ahí entonces viene la agenda de trabajo, y dentro de esa agenda de trabajo viene precisamente el llamado que hace el IFRS para que nosotros nos pronunciemos. ¿Con qué? Pues hay que pronunciarse con cuál es nuestro punto de vista. Tenemos que participar de esas reuniones para saber qué es lo que se está discutiendo, en qué podemos o no, en qué estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque normalmente quienes están participando son grandes empresas o otra gente cuyos intereses van solamente por una parte monetaria y otros que no están pretendiendo la equidad deseada. Entonces, nuestra posición, ¿cuál podría ser? Primeramente, ingresar a esto. Recuerdo un viejo amigo que decía, si usted quiere romper la cáscara del huevo y tener un buen fruto, es mejor que lo hagas desde adentro y no desde afuera. Si lo haces desde afuera vas a tener la yema, pero si lo haces desde adentro va a salir un pollito, probablemente una gallina o un gallo, quién sabe. Sí, bueno, pero algo. Pero algo. Que podría generar nuevas producciones. Entonces, la invitación es precisamente para eso. O sea, hay que involucrarse. De lleno. Porque de repente como pensábamos en el pasado,
Eso es un tema de los ecologistas, eso es un tema de otra gente, de los ingenieros, no sé, ¿verdad? El tema de la sustentabilidad es un tema de los arquitectos que hagan ventanas y entonces entre más luz natural y edificios bonitos para evitar estar prendiendo la luz y con ventilación para no usar aires acondicionados y todo eso. Pero no es solo eso, Ronaldo. Hay un tema de involucramiento que deberíamos tener nosotros como contadores para poder además hablar con certeza a los empresarios, porque somos nosotros los contadores quienes hablamos al oído a las juntas directivas. Claro. Y veámoslo, digamos, en la evolución de estos impactos en las empresas. Podemos hablar de la ISO 26000, por ejemplo, responsabilidad social empresarial, la ISO 14000 de gestión ambiental. Sí. Y ya están impactando, no de ahora, estamos hablando de hace muchísimos años atrás. Sí, sí. El tema es cuánto debemos nosotros por revelar esos impactos en los estados financieros. Bueno, Ronaldo, pero yo estoy metido en otras normas que no son ajenas. Yo estoy metido me estoy certificando en la norma ISO 37301 en compliance, y eso trae una responsabilidad de parte de las empresas. Soy certificado también en la norma 37001, los sistemas de gestión antisoborno, que son parte porque en realidad nosotros tenemos que involucrarnos y ser parte integral de esto. No es solo decir, sí, yo no prendo el aire, como otra vez, ¿verdad? Hablando, yo no prendo el aire acondicionado porque hice una ventana. Es que no es solo eso. Eso está bien, eso aporta, digamos. No vamos a desmerecer el esfuerzo que hacen las empresas por tener un edificio con ventanales grandes, con mucha ventilación y que circula y que eso ayuda muchísimo. Eso impacta. Pero tenemos que estar como contadores, como gente de números involucrados en esto. Principalmente porque hay que revelarlo en el estado financiero. Claro, vamos a tener, o sea, la responsabilidad del contador aumenta. Con certeza. ¿Verdad? Porque, como me decían una vez en un banco, que un colega llegó y dijo, es que las notas a los estados financieros le toca al CPA. No, las notas a los estados financieros y políticas contables es parte integral de los estados financieros. Responsabilidad del contador privado incorporado. Claro, ¿quién conoce mejor la contabilidad interna sino el CPI? No hay un profesional en ninguna empresa que conozca las empresas como el contador. Y así ha sido desde siempre. Esas. Entonces, por ejemplo, los grandes mercaderes en la Mesopotamia, ¿a quiénes consultaban? Porque mentira que Luca Pacioli fue el que inventó la contabilidad. No. Ya habían contables antes es que desde y eran consultados por los grandes jerarcas, ¿no? Desde muy al principio de la historia, el faraón tenía, que es digamos, desde el séptimo faraón de una de esas jerarquías, tenía a alguien al que le preguntaba y al que le decía, ¿verdad? Apunte esto, acuérdese de tal cosa, y esa es la primera referencia que tenemos de la contabilidad, del orden, de la necesidad de que el contador participe. Hay fecha de inicio, de aplicación, digamos, o obligatoriedad de revelar la información en los estados financieros sobre la NIF S1 y NIF S2. La verdad es que la presión está cargándose para que sea este mismo año, ¿verdad? Que ya los contadores del mundo podamos presentar eso. Ahora, ¿estaremos preparados para? La presión es para revelar ya a partir del periodo fiscal 2023 o en medio de... No, me refiero que el IFRS, la pretensión de ellos es que nosotros tengamos un producto para compartir con el resto de los contadores del mundo y normalizar, porque eso es lo que se pretende, globalizar una norma donde todos apliquemos de la misma manera. El tema de fondo es que probablemente hayan mega empresas a las que se les aplique una forma, y por eso tenemos una diferenciación en las normas, sí. NIF Full, NIF SP, NIF para pymes, ¿verdad? Bueno, y por otro lado tenemos la US GAAP, ¿verdad?
Bueno, USGAP ya prácticamente ellos a partir del 2012 adoptaron las NIF también, Sí, entonces pero todavía hay como igual que en Costa Rica, a partir del 2000 teníamos que aplicar obligatoriamente las normas sí, y cuando uno está en la universidad y habla de estos temas, le dice, hay que decirle a los estudiantes y a los foros, sí, pero espérese, porque esta norma no todo aplica, hay que preguntarle o hay que revisar qué dice el Ministerio de Hacienda con relación a esta norma, porque a veces aplicamos una parte, a veces otra, ¿verdad? A veces no. Y hacer los ajustes necesarios para si es conforme norma o si es conforme la normativa país. Ok. No hay entonces, como decir, en este momento, hoy, en marzo del 2023, que estamos celebrando el 72 aniversario de la fundación del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, no tenemos todavía una fecha. No. Como decir, a partir del 1 de julio igual todavía no. Estamos en la discusión desde, imagínense, la declaratoria 1010 allá en el 2000. Del 2000. Sí, bueno, sí, ¿verdad? Qué complicado, Ronaldo, porque a veces todos en conciencia, quisiéramos que ya se hubiera aplicado, quisiéramos que todas las empresas estuvieran ya aplicando normativa para poder aportar, sobre todo estando nosotros en un país tan maravilloso como Costa Rica, que aporta tantísimo al mundo. Bueno, y líder en ecología, ¿verdad? Claro, por eso. Hasta hace poco, ¿verdad? Pero tendemos, por ejemplo, nosotros ahora, después de haber escuchado tal vez lo que hemos estado escuchando en este tiempo, la responsabilidad de no esperar más. Es nuestro tiempo, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad para la generación presente con afectación a las generaciones futuras. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si las normas internacionales no lo están trabajando, ¿por qué no lo trabajamos aquí a nivel país? Si la normativa país tiene que ser respetada también. Entonces es un buen tiempo para que trabajemos. Y además, Ronaldo, yo quisiera agregar a esa reflexión que estás haciendo, que es el momento también en que nosotros los de números aportemos a la otra parte, ¿verdad? A veces uno, no sé, yo escucho a mucha gente de mi generación que dice, ay, es que yo quiero impactar y yo quiero dejarle algo a mis hijos, quiero dejar algo a mis nietos, a las generaciones. Este es el momento, señores contadores, colegas, contadores privados incorporados, es el momento en que podemos impactar y realmente participar de un verdadero cambio. Claro, y la experiencia, las canas versus la juventud y la tecnología es algo que nos llama al reto, o a asumir este reto, sí, ¿verdad? Y entendiendo sobre todo que no es un trabajo de una sola profesión, es un trabajo multidisciplinario, que incluso dentro de la misma profesión, usted lo dijo ahora, yo soy especialista en esa CISO que me estaban mencionando. Sí, en la 37001 y 37301. Ok, es especialista en eso, otros son especialistas en seguridad ocupacional, sí, otros son especialistas en riesgos, otros en SP, NIC SP, exactamente, otros en pymes. Es un trabajo de todos nosotros, sí, porque mentira que una sola persona va a tener el conocimiento de todos. A esto es lo que llamamos en la ciencia la polimatía. Ser un polímata significa tener mucho o varios conocimientos. Lo interesante es que en la historia, desde las primeras generaciones más civilizadas, hablando acerca de que tenían sus bien estructurados, sus formas de trabajo y demás, era polímata aquel quien escucha. ¿A quiénes? A los sabios, claro, a los consejeros. ¿Y quiénes son los consejeros? ¿Quiénes son los sabios? Sino personas como todos los demás profesionales que nosotros tenemos, claro, al lado, que son especialistas en su campo. Todos pueden aportar. Todos debemos de aportar. Y dejar de pensar que nuestra generación es una generación simplemente de pobrecitos. No, al contrario, nosotros somos una generación de cambio. Sí. Y principalmente la juventud que viene ahora con tecnología. Yo recuerdo antes para hacer una lectura de 100 artículos, cuánto tiempo yo tenía que gastar en una biblioteca. Sí.
o de libros. Que además era limitado porque las bibliotecas no eran 24 horas. Exacto. O sea, tendrías que llegar a las 10. Y que me presten el libro para traerlo y entregarlo traer tal una día. identificación, ¿verdad? Hoy es muy diferente. Hoy no. Ponga Claro. San Google, ¿verdad? Y coloque ahí el tema. Tío Google, le digo yo, pregúntele a Tío Google. Ahora sí, ya se me volvió a enredar la lengua, ¿no? Si quieres buscar un poco más de ciencia, entonces Cien Direct, Scopus, claro. el Silver, Hay fuentes de bases de datos increíbles que en fracción de segundo le sacan a usted 300,000 artículos de los últimos 5 años o De hasta estadísticas, por favor. información. Tenemos el SPS, tenemos el Iramuteki para análisis de datos multivariable. Y yo ahora decías algo interesante, Ronaldo. Alguna gente ve con algún recelo la juventud, ¿verdad? Todos fuimos jóvenes y todos pasamos por algún momento de rebeldía o por la necesidad o por el deseo de hacer algo diferente a lo que yo veía que estaban haciendo mis papás o mis tíos o mis amigos o los papás de mis amigos. Yo creo que hay que reconocer que de alguna manera las nuevas generaciones están buscando algo diferente, buscan algo más natural, buscan a veces menos complicaciones, más de las que nosotros hemos, o menos de las que nosotros hemos tenido, porque somos una generación que venimos de que nos costó mucho de jóvenes y ahora ya señores. Se lo voy a poner así, venimos de una generación de un televisor en blanco y negro que teníamos que pagar para que el vecino nos prestara, Sí. andar un celular en la mano. Donde podemos ver cualquier cosa. Hay que combinar, yo creo, y totalmente de acuerdo en que debemos combinar lo que nosotros hemos vivido, lo que están viviendo los jóvenes y lo que quieren vivir, porque van a venir otras generaciones que van a querer otras cosas diferentes a ellos. Ronaldo, muy interesante, todo lo que hemos hablado merece que sigamos conversando sobre el tema y vamos a hacer la gestión pertinente para hacer una segunda parte. Desde el punto de vista de un amante, porque así te conozco desde siempre, ¿verdad? Desde un amante de las ciencias naturales, de la ecología, del muchacho que un día se montó en un bus y fue a dar a golfito, ¿verdad? Y que arrancó una vida profesional allá de nada, esa es tu característica, ¿verdad? Vea que yo me acuerdo de todo, para que vea que yo... Es lo que fue a Ciudad Cortés. Ah, bueno, vea que yo me acuerdo. Sí. Una reflexión para los colegas que de repente hemos pensado siempre que eso es de otras profesiones. Lo voy a decir tal vez con este pensamiento. Cuando llegué a Brasil, la gente hablaba de medio ambiente. Y yo siempre discutí por qué medio ambiente. Yo decía, no tenemos un medio ambiente, tenemos un ambiente completo. O si no, no hay medio ambiente, ¿eh? Lo interesante fue cuando yo pregunté allá, ¿por qué es que ustedes dicen medio ambiente? Y ellos contestaron, porque yo estoy aquí en el medio de todo. En el medio del universo, yo estoy en el centro de todo. Entonces yo estoy en el medio del ambiente. Yo soy parte de ese ambiente. Y entonces, si nosotros somos parte del ambiente, ¿qué nos resta sino que cuidar lo que es nuestro y lo que realmente nosotros somos? Sí. Somos ambiente. Decirse uno, ese tema no me corresponde, es decir, yo no existo. Me voy con esa reflexión, Ronaldo. Muchísimas gracias. Colegas CPI, recuerden que hemos estado en esta discusión tan interesante gracias a nuestros patrocinadores TCAPRO, Cyberfood y Citax. Son quienes nos permiten desarrollar esto. Gracias a nuestro Departamento de Comunicaciones, que hace un esfuerzo por estar desarrollando este tipo de temas donde podemos compartir con distinguidos colegas de mucha experiencia que además nunca han estado celosos de compartir, sino más bien agradecidos de darle la oportunidad de que se desplayen como debe ser. A nuestro Departamento de Comunicaciones, a nuestro camarógrafo don Gustavo Garbanzo, muy agradecidos, los esperamos en el próximo programa. Recuerden, somos CPI, esta es la voz del contador privado.
Somos la generación y somos los profesionales que compartimos todos nuestros conocimientos. Nos vemos pronto. El voto es un derecho y un deber de todos nosotros como CPI. Es por esto que les invitamos a participar y ejercer su voto el próximo 19 de marzo de 8 a 4 de la tarde. Recuerde que contamos con voto electrónico, por lo que podrá realizarlo desde cualquier lugar. En esta ocasión, los puestos elegibles son presidente, segundo vicepresidente, segundo secretario, tesorero y segundo vocal. Nosotros, en representación del Tribunal Electoral, velaremos por el cumplimiento y transparencia de esta fiesta democrática. Recuerde que debe mantener sus datos actualizados para poder participar en estas elecciones. Si no es así, puede acercarse a la plataforma de servicios o, en caso de contar con firma digital, lo puede realizar mediante el sitio web. Celebremos esta fiesta democrática, porque nuestros CPIs eligen.